Buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de volver a estar un día más sentados alrededor de la Biblia, la palabra de Dios, para alimentarnos, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Y espero pues que tengáis la oportunidad de también conectaros y poder compartir este tiempo así juntos. Hoy lo estamos haciendo antes de lo habitual. Yo temía, digo, bueno, no sé si los hermanos están acostumbrados a que sea a las 8 de la noche y hoy al hacerlo antes, a ver si todos estarán, pero bueno, ya veo caras conocidas por aquí y veo que ya hay un grupo que se está conectando, así que me alegro muchísimo. El motivo de haber adelantado hoy la hora es que a las 8 tengo que dar una clase de seminario y entonces pues también estamos haciéndolo a través de una plataforma de videoconferencia. Nosotros en la iglesia todos los viernes tenemos seminario bíblico de fe y ahí hay una serie de alumnos inscritos que están cursando materias y entonces como se hace en la iglesia todos los viernes a las 8 no quisimos cambiar la hora y por eso adelantamos este estudio. Así que bueno, espero que todos se acuerden, lo hemos anunciado y todos se puedan conectar para poder estar compartiendo este estudio bíblico. Hoy es Viernes Santo, estamos en plena Semana Santa y pese a que los cristianos no marcamos tanto las fechas porque nosotros seguimos hablando de la cruz de Cristo, del Cristo crucificado prácticamente todo el año. El mundo sí se detiene para hacer fiesta. La Semana Santa es un tiempo de puente, son 4 días de fiesta seguidos. Aquí en España, no sé otros países cómo se organiza exactamente. Entonces, pues la gente está esperando la Semana Santa principalmente pues para salir, para desplazarse, tomarse unos días de descanso. Esta Semana Santa es distinta a la de otros años porque la gente no puede hacer eso, están confinados, entonces no pueden irse a una segunda residencia, a unos días a la playa o a la montaña. Entonces esta semana es diferente. En el contexto religioso, pues la Semana Santa se caracteriza por las procesiones. Aquí en España es una costumbre bastante arraigada, sobre todo en el sur de España, en muchos pueblos de Andalucía. La Semana Santa toma un protagonismo especial y las procesiones pues se sacan imágenes que representan escenas de la crucifixión de Jesús y lo que está relacionado con ello, y la gente sale en procesión, salen con unas vestimentas a veces peculiares, con velas encendidas, y hay música así como muy solemne y se hacen una serie de rituales y de cosas. Pero nosotros como cristianos que predicamos la palabra de Dios, la cruz de Cristo, Cristo es uno de nuestros, es el mensaje por excelencia, siempre estamos hablando de eso. Si os habéis dado cuenta, todos los estudios que estamos haciendo en estos días, los que ya conocéis y sabéis pues de qué predicamos, siempre vais a ver que todo gira en torno a Cristo. Si hablamos de un mundo complicado, un mundo en confusión, si hablamos de que estamos en un tiempo de confusión a nuestro alrededor, también si hablamos que son tiempos peligrosos, si hablamos que eh, podemos tener sufrimiento en nuestras vidas y buscar el por qué sufrimos, si hablamos de la fe y la batalla que vivimos en nuestra fe, etcétera, etcétera, todo eso gira en torno a Cristo, a Jesús. No hay mensaje para nuestras vidas si no es a través de Cristo. Entonces, ese es el tema, por eso nos llamamos cristianos. Y la culminación de la obra de Cristo fue en una cruz. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar de la cruz de Cristo. El tema lo hemos titulado Este crucificado, usando unas palabras de Pablo que él refirió a los Corintios en su primera carta, que vamos a leer ahora inmediatamente. Pero creo que es una buena costumbre que comencemos orando y podamos pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos dirija en este tiempo. Así que antes de orar, bienvenidos a todos. Me alegro muchísimo veros por acá.
los que estáis ya escribiendo saludos. No respondo siempre así en directo, pero veo ahí los saludos escritos. Y bueno, ahora mismo veo a Débora y a Beatriz saludando. He visto a María Luisa y Miriam y otros que ya han estado saludando también. Así que me alegro muchísimo, de verdad, que podáis estar esta tarde conectados para poder seguir el estudio en directo, en vivo. Espero que muchos más hermanos se conecten. Si por algún motivo no te pudiste conectar a las 6:30 y sí que lo verás a las 8, lo verás más tarde, pues un saludo para los que verán el estudio grabado. También un abrazo para todos. Paco, un abrazo también. Tamara, Rosario, los que os conectáis también desde casa. Vamos a orar, nos ponemos en las manos de Dios y vamos a ver el estudio. Yeuris, Mateo, veo que también están saludando. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por esta nueva oportunidad de sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Yo como hombre, tú sabes que a veces tengo temor de cuando veo a tu pueblo volcado escuchando tu palabra, estudiándola, tengo temor de que después se enfríen, que solo sea la novedad, que todo caiga en una rutina. Pero, Señor, te agradezco por mis hermanos que se mantienen fieles. Después de tantos días, creo que hay ya más de 20 y tantos estudios, casi 30 estudios, no sé, ya perdí la cuenta. O sea, son muchas horas de estar sentados estudiando tu palabra, pero te agradezco, Señor, y me alegro que no se cansan, que están ahí fieles. Por eso te doy gracias por cada uno de ellos, porque no hacemos esto por puro placer, porque nos guste o no, aunque disfrutamos del alimento de tu palabra, pero lo hacemos por responsabilidad, por convicción, porque sabemos que debemos hacerlo, que debemos ocupar el tiempo en lo importante, y más en los tiempos que nos toca vivir, que son complicados. Por eso nos ponemos en tus manos ahora, en este instante, y te rogamos, Señor, que tú nos hables. Que tu palabra corra, Señor, ahora por nuestros hogares, por nuestras ciudades, nuestros países. Tu palabra poderosa penetre hasta lo más profundo, como dice allá también en la misma palabra, como una espada de doble filo, y discierna nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras intenciones. Háblanos, Señor, tus siervos escuchamos. Necesitamos escuchar tu voz, Señor, en medio de tantas voces confusas, de tanto engaño. Necesitamos tener la referencia de la verdad, por eso confiamos en el Espíritu Santo. Más allá de nuestras intenciones como hombres, te estamos rogando, Señor, que tú tomes el control ahora en este tiempo y que el Espíritu nos hable. Señor, queremos escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de verdad. Guíanos y también danos sabiduría, Señor, que cada uno de los que estamos ahora aquí reunidos recibamos la sabiduría, el entendimiento que viene de ti para poder aprender todo lo que tú nos quieras enseñar, para poder escuchar tu voz. Gracias, Padre, estamos agradecidos porque sabemos que tú nos llevas de tu mano. Tú eres un Dios de misericordia. Por eso, Señor, confiamos, estamos tranquilos. Todo está en tus manos y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Patricia, bienvenida. Dios te bendiga también a ti. Pues vamos a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios y ahí leeremos unos versículos. Recuerda que nuestro tema se titula Este crucificado. Y como hemos dicho al principio, esta es una fecha señalada en el calendario. Para nosotros es una fecha especial. Si tú eres de los que te gusta recordar fechas, no sé, cuando es tu aniversario de boda, cuando cumples años tú o alguien de tu familia y haces una celebración, pues los cristianos tenemos varias fechas señaladas en el calendario como un recordatorio especial. Una sin duda es el día de Navidad. Recordamos que Cristo nació, aunque la fecha probablemente no sea exacta y no fue un 25 de diciembre que Cristo nació, pero no sabemos el día exacto, así que nos sirve un día fijado para recordar que Jesucristo nació y aprovechamos para predicar el Evangelio en esas fechas. Otra fecha marcada en nuestro calendario como especial es el día en el que Cristo murió en una cruz.
Y eso es lo que hoy el mundo está recordando. Hoy es Viernes Santo, un viernes como hoy, Cristo murió en la cruz. Y para nosotros eso es algo importante. Lo predicamos todo el año predicamos la cruz de Cristo, pero está bien que podamos recordar de una forma especial, un día al año, que eso ocurrió. Eso sí, no te descuides, el resto del año hay que seguir anunciando la cruz de Cristo. Él nos dejó el pan y el vino como una institución. Él dijo, cada vez que partáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el propósito, anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Anunciamos también su segunda venida. Cristo vendrá pronto, vendrá a buscar los que son suyos. En la historia de la humanidad ha habido fechas muy señaladas. Ha habido fechas en las que han ocurrido cosas que quedaron marcadas en el calendario para siempre. Por ejemplo, si yo os preguntase qué ocurrió un 6 de agosto del año 1945, pues no sé, ya por la fecha tú ves pensando, ¿qué pudo ocurrir un 6 de agosto de 1945? Eran las 5:32 de la madrugada, cuando un avión despegaba en una base aérea norteamericana. ¿Y qué es lo que ocurriría unas horas más tarde? ¿Qué es lo que pasó? Seguro que ya algunos lo tenéis en mente. Ese avión transportaba una bomba atómica de uranio 235. El avión era un B-29, se llamaba Enola Gay, y ese avión a las 8:15 de la mañana dejó caer una bomba sobre la ciudad de Hiroshima. El capitán del avión se llamaba Robert Lewis, y cuando vio, porque ni siquiera los tripulantes sabían bien lo que llevaban en su bodega, lo que iba a ocurrir, era una misión de alto secreto, y cuando el capitán vio el hongo atómico después de que la bomba impactó en la superficie, el capitán dijo unas palabras que quedaron grabadas ahí para la historia. Él dijo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Eso fue lo que este hombre dijo. Entonces, bueno, ese día, 6 de agosto de 1945, quedó grabado en la memoria de la humanidad como algo terrible. Las guerras son algo terrible, la muerte, la destrucción. ¿Qué pasó el 26 del 12 del 2004? Hay muchas fechas en la historia de la humanidad. Yo estoy recordando en una predicación que di hace 2 o 3 años, utilicé algunas de estas fechas para introducir un tema que también prediqué en ese día, y hoy me acordaba y busqué ahí las anotaciones y entonces las encontré. Y otra de las fechas que yo marqué como una de las fechas a recordar en la historia de la humanidad fue el 26 de diciembre del 2004, no hace tantos años, hace 16 años, ¿no? Si no me falla la memoria de eso, casi 16 años. ¿Qué ocurrió el 26 de diciembre del 2004? Bueno, pues lo conocemos como el terremoto del Océano Índico, que provocó un tsunami que causó un montón de muertos en Indonesia, India, Tailandia. Fue un terremoto tremendo, el del Índico, subió en la escala de Richter en 9,3 grados. Es una barbaridad porque la escala se mide entre 0 y 10, siendo el 10 el máximo, y fue muy largo, fue uno de los más largos registrados en la historia de los terremotos, que haya registros, porque duró entre 8 y 10 minutos ese terremoto, con esa intensidad tremenda. Fue tan fuerte que los registros que nos daban los científicos dijeron que el eje del planeta, tú sabes que la Tierra su eje está inclinado, el eje de la Tierra se llegó a mover 1 centímetro, se desplazó 1 centímetro. Fue un terremoto tremendo, algo bárbaro. Y bueno, pues eso provocó un tsunami que llegó en una altura en algunos lugares hasta 30 metros, una ola de 30 metros de altura. Eso es como un edificio grandísimo. Y barrió las costas de Indonesia, principalmente de la India, de Tailandia,
Y según los registros que quedaron ahí escritos es que unas 275.000 personas perdieron la vida, murieron. Tremendo, ¿no? También me apunté como una fecha que quedó en la memoria histórica, el 9 del 11 del 89, 1989. ¿Qué pasó el 9 de noviembre de 1989? Bueno, a Maritza la perdonamos, que se olvidó de la hora y ha llegado unos minutitos tarde, pero fue poca cosa. Entonces queda perdonada. Más o menos yo veo que estamos el grupo ahí de siempre, más o menos. Quizás algún despistado todavía no se dio cuenta o no se enteró, pero no hay problema. Después lo pueden ver grabado. Aún hay hermanos que se están conectando. Pues si estuviera René escuchándonos, yo creo recordar que una vez que prediqué y pregunté por esta fecha, René contestó, porque René es de origen alemán y él vivía en la Alemania del Este. Y entonces cuando yo pregunté rápidamente, él respondió, ¿qué ocurrió el 9 del 11 de 1989? Y él respondió, cayó el muro de Berlín. Fue cuando esas imágenes que vimos todos en televisión, rompiendo con unas grúas y toda la gente, el muro que separaba Europa, la Europa occidental de la Europa del Este. Y esa fue una fecha que quedó ahí marcada para muchas personas. Sandra dice las Torres Gemelas, no, en el 89 no, Sandra, te falló la fecha. Eso fue el 9 del 11 del 89, fue la caída del muro de Berlín. ¿Y qué ocurrió un 21 del 7 de 1969? 21 de julio de 1969. Yo tenía 3 años. 3 años. Las Torres Gemelas no, Paco. Lo de antes era la caída del muro de Berlín y ahora pregunto por el 21 del 7 de 1969. En ese año, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins estaban alunizando. El Apolo 11 estaba posándose en la superficie de la Luna. Entonces, esa fue una fecha que quedó grabada también para la historia de la humanidad. Son esos eventos que han quedado grabados en la historia de la humanidad. Venga, va, os lo voy a poner fácil, porque esta sí que la sabéis. De hecho, pues ya estabais todos ahí girando en torno a la misma. ¿Qué ocurrió un 11 de noviembre, 11 del 2001? ¿Qué ocurrió? El 11 del 11 del 2001. Ah, ahora sí, los que habéis respondido antes, las Torres Gemelas. Eso fue el 11 del 11 del 2001. Y curiosamente el vuelo de United Airlines que se estrelló contra la primera Torre Gemela era el vuelo 11. O sea que el 11 ahí tuvo, los que ven cosas en esto de los números, ahí pues tienen para ver, ¿no? No sé qué, pero bueno. Pues sí, a las 8 a las 8:46 y 30 segundos de la mañana, el vuelo 11 de United Airlines, un Boeing 767, se estrellaba contra la torre norte del World Trade Center. Y esa fue una de las fechas que quedó grabada en la memoria de la humanidad, porque lo vimos en directo. Yo recuerdo que hora de España era la hora de comer al mediodía, hacer una parada de los trabajos. Y yo recuerdo perfectamente que estaba en casa y como todos los días puse las noticias, estaba viendo en Antena 3 al periodista Matías Prats hablando de las noticias y justo cortaron el curso normal del noticiero para conectar con los corresponsales en Nueva York para informar de que algo estaba ocurriendo en una de las Torres Gemelas así conocidas. Entonces conectaron con las imágenes en directo y se veía una gran humareda saliendo de una de las torres. Al principio la información era confusa, no se sabía exactamente lo que había ocurrido, hablaban de que una avioneta se había estrellado. Yo solamente ver la primera imagen, yo pensé una avioneta no pudo hacer eso.
Se veían varios pisos a una altura de la torre que estaban en llamas, saliendo humo, y yo pensé, eso no pudo hacerlo una avioneta, tuvo que ser algo mucho más grande. Poco a poco pues se fue confirmando que había sido un avión de pasajeros, en este caso un Boeing 767. Y un poco después, el vuelo 175, también de United Airlines, un 757, un Boeing 757, a las 9:02 y 59 segundos, se estrellaba contra la torre sur del World Trade Center. Bueno, fue algo que quedó grabado en nuestra mente porque todo el mundo lo pudo ver en directo por la televisión. Bueno, podríamos seguir dando fechas. ¿Qué ocurrió este día? ¿Qué ocurrió este día? Ahora que ha llegado René, si le preguntase a él qué ocurrió el 9 del 11 del 89, pues él me responde rápidamente lo que ocurrió ese día, el 9 de noviembre de 1989. Bienvenido, René, y los que os habéis estado conectando ahora en estos minutos. Pero os voy a preguntar por otra fecha. ¿Qué ocurrió un 7 de abril del año 30? ¿Qué ocurrió un día 7 de abril del año 30? Bueno, si queréis escribirlo en los comentarios, os dejo 4 segundos, lo que tardo en beber un sorbo de infusión de té. Pues un 7 de abril del año 30 ocurrió algo que no se puede comparar a nada, a ninguna otra cosa que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Mira que hemos mencionado algunas cosas trascendentes, importantes, cosas que marcaron un antes y un después en la historia, y podríamos habernos referido a otros muchos acontecimientos. Pero ese día, el 7 de abril del año 30, ocurrió algo que no tiene comparación con nada que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Ese día, como ya estaréis adivinando todos por la fecha, ¿no?, del año 30 de nuestra era, pues ese día Cristo moría en una cruz. Ese día el Hijo de Dios era crucificado. Un viernes, tal como hoy. Hoy hablamos de que este es Viernes Santo. Estamos en el año 2020 y hoy es 10 de abril del año 2020. Recordamos que Jesucristo moría un día tal como hoy. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el título de nuestra predicación o de nuestro estudio de hoy, este crucificado. Pablo le escribe a una iglesia, a los Corintios, que no era una iglesia modelo, no era una iglesia ejemplar. Era una iglesia que tenía muchas cosas que no estaban bien. Nada más empezar la carta, Pablo tiene que escribirles para poner orden, llamarles la atención sobre las divisiones que se creaban dentro de la iglesia. Era una iglesia dividida, una iglesia desfragmentada. Se habían hecho grupos. Y esos grupos pues tenían competitividad entre ellos, diferencias, divisiones. La Iglesia de Cristo, si se tiene que caracterizar por algo, tiene que ser por la unión, la unidad. Jesús estaba hablando de esa unión y decía en una oración al Padre: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y la unión de Cristo con el Padre es total y absolutamente perfecta, porque los dos son uno, y con el Espíritu Santo los tres son uno. Hay una sola unidad, siendo tres personas son un solo Dios. Entonces, cuando él decía que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo va a reconocer a la verdadera iglesia de Cristo cuando esta iglesia es una iglesia unida. Hoy en día, si tú miras a tu alrededor, la iglesia, si se caracteriza por algo, es por la desunión. Hay montones de denominaciones que dividen, hay diferencias que nos separan, hay iglesias que no se quieren juntar con la otra iglesia porque lo hacen de forma distinta a nosotros. No podemos hacer las cosas de forma distinta, tenemos un mismo Señor, la palabra es la misma, hemos sido bautizados en una misma agua y tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces estamos
ofendiendo a nuestro Dios cuando creamos brechas y divisiones entre iglesias. Siempre tenemos que apostar por la unidad, porque esa era la voluntad de Dios. Cristo oraba que sean uno y yo no puedo ir contra la oración de Cristo, creando separación. Pero es complicado porque hay muchas cosas extrañas aún dentro de la iglesia y empieza el problema por la visión de los líderes, los pastores que están al frente. A veces hay temor desde el pastor de que otros puedan influenciar. Yo he escuchado hablar, es que me pueden robar miembros. Bueno, hermanos, a mí me puede preocupar la influencia que alguien ejerza entre las ovejas que el Señor me confió, pero yo no me preocupa que nadie me robe un miembro, porque los miembros no son míos, le pertenecen a Cristo. Cristo es el pastor, el buen pastor de las ovejas. Los otros pastores somos sus representantes, pero todo depende de Él. Él es quien edifica la iglesia y Él tiene cuidado de todo. Así que ¿tú crees que alguien le puede robar a Cristo algo? Además, si uno se va a una iglesia que también es cristiana, no estamos robando. Tendría que existir ese principio de tener sabiduría para que alguien escoja allí donde Dios le llame. Pero claro, hay mucha inmadurez en las iglesias y hay mucha falta de conocimiento. La iglesia tiene que estar bien fundamentada sobre la escritura, la doctrina bíblica, la sana doctrina, el evangelio de verdad. Y vivimos un tiempo confuso, un tiempo complicado. Entonces, Pablo le escribe a esta iglesia con muchos desórdenes, podríamos enumerar muchas cosas, y él podría venir con palabras muy sabias, con consejos de un hombre bien formado y preparado como era Pablo, pero él no se propone venir con esas palabras. Hemos leído el capítulo 2, versículo 2, pero si leemos el versículo anterior y el posterior, el 1, el 2 y el 3, mira cómo dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, porque me propuse entre vosotros no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Pablo no iba con su propia fuerza, en su propia confianza. Pablo no llevaba sus palabras de excelencia o de sabiduría. Él no venía con filosofías humanas, no venía con estudios psicológicos. Él no venía ahí con una preparación humana a venir a hablarles. Él venía con una predicación, con una enseñanza que tenía que ver con la cruz de Cristo. Tenía que ver con Jesucristo y este crucificado. No me propuse saber otra cosa entre vosotros. A Pablo no le interesaban otros temas. Pablo, es que me gustaría que nos hablases un poco, pues no sé, de las costumbres romanas y de por qué. Mira, déjame de historias. Es que hemos escuchado por ahí a un profeta, a un filósofo que dice: mira, yo no quiero saber nada más que aquello que gire en torno a Jesucristo y a este crucificado. Ese es nuestro mensaje. No puede haber predicación del Evangelio si no hablamos de la cruz de Cristo. Pero el tema no comenzó aquí, en este momento del versículo 1 del capítulo 2. El tema Pablo lo saca ya mucho antes. En el capítulo 1, versículo 18, él dice algo clave. Antes ya empieza, casi desde el principio del capítulo empieza a hablar de Cristo. Pero la cruz de Cristo toma relevancia cuando él, en el versículo 18 del capítulo 1, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mira, la cruz era una locura, dice Pablo, para aquellos que se pierden. Los que no creen en el Evangelio, el mensaje de la cruz es pura locura. Para nosotros hoy en día ya estamos acostumbrados a hablar de la cruz, pese a que las personas que no creen, también a nuestro alrededor muchos piensan que estamos locos. Pero no por el hecho de que sea en una cruz precisamente que Cristo nuestro Señor murió, sino por lo que se entiende que es la predicación del Evangelio. Hoy vivimos en un mundo en el que se ha tratado de dejar a Dios fuera de todas las cosas. Entonces hoy la religión parece algo que está en desuso, está pasado de moda, pero especialmente aquellos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, la máxima autoridad en nuestras vidas, aquellos que hemos tomado como bandera nuestra fe y la predicamos sin cesar y hacemos que nuestra forma de vida gire en torno a lo que representa Cristo y la nueva vida que Él nos ha dado. Para esas personas que no creen, vernos actuar de esta manera
es una forma de locura. Dice, están locos, son unos fanáticos religiosos, están todos locos. Pero cuando Pablo usó estas palabras y dijo porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, tenemos que entender lo que morir en una cruz representaba en ese tiempo. La crucifixión era algo realmente terrible en el momento en el que estas palabras se escriben a los corintios. Piensa que la cruz era un lugar de muerte, de sufrimiento, era un medio de ejecución. Entonces, hablar de la cruz, eso era una locura. Y esta palabra locura en el griego es moría, y esta palabra, además de locura, significa algo insensato, significa una bobada, significa algo absurdo. O sea, Pablo está diciendo que la palabra de la cruz es una cosa loca, absurda, insensata, es una tontería a los ojos de los que se pierden, a los ojos de los que no se salvan. La muerte por crucifixión, según la historia, probablemente fue originaria en los persas. Y después de los persas esta forma de matar gente pasó a los fenicios. Y por último, el pueblo romano, Roma, el imperio, adoptó esta forma de ejecución como su primer medio para ejecutar a los reos, pero no a cualquier reo, sino los que morían en la cruz eran los peores. Era una forma de morir muy cruel y había un desprecio en la misma forma de ejecutar a una persona. Además, esto buscaba un fin, era una forma de ejecución en la que todo giraba en torno a ese espectáculo, era un espectáculo público. Las ejecuciones, a lo largo de la historia, el hombre siempre buscó que fuesen también una forma de escarmiento. Por eso no se hacía a escondidas, detrás de unos muros, sino a la vista de todos, cuanto más mejor. Y si la muerte es espectacular y si la muerte crea un espectáculo, pues mejor. Así de esa forma era un medio disuasorio. Aquellos que pretendían delinquir o hacer algo indebido se lo pesaban dos veces. La intención de esto pues era, por un lado, hacer eso, que la gente quedara impactada y esto frenase el delito que ellos pudiesen cometer, pero además pues era una forma de humillación al reo, aquel que iba a morir, a la vez que, aunque nos cueste de asimilar, era un espectáculo, o sea, era para que la gente disfrutase. Seguramente tú eso lo has visto en alguna película, en algún momento, por ejemplo, en la Francia de tiempo atrás, cuando la guillotina era la muerte también principal de ejecución, que la gente pues acudía a una ejecución por guillotina, cortar cabezas, y la gente acudía y se peleaban por coger las primeras plazas y sentarse, se ponían cómodos, se sentaban para ver el espectáculo. Bueno, eso nos habla del corazón del ser humano, es un corazón cruel, morboso, que busca, aunque después te cause repulsión o no puedo verlo y tal, pero ayer hablábamos de la industria del cine y cómo a través de los medios, de las pantallas, cines, series, videojuegos nos manipulan y no todo lo que vemos es sano. Hoy estamos en un tiempo en el que las películas, cuanto más violentas y sádicas, más audiencia tienen. Películas de terror psicológico, películas en las que la sangre salpica hasta las cámaras y cosas que hace unos años las personas no hubiesen estado preparados para ver eso. A ver, los que tenéis una edad parecida a la mía, ¿tú te acuerdas cuando yo era pequeño, adolescente, en los cines las películas se clasificaban por edades? Entonces las películas para mayores eran para mayores de 18 años, un poco antes de eso incluso había películas para mayores de 21, pero cuando yo era adolescente, pues las películas eran para mayores de 18 años, pero a veces también les daban una categoría de clasificación y había una clasificación que era S, una S, clasificada S la película. ¿Y qué quería decir eso? Que el contenido de la película podía herir la sensibilidad del espectador por su contenido de violencia, de sexo, etcétera, etcétera. Entonces, a los adolescentes, pues eso de que nos prohibieran las cosas, pues estábamos más obsesionados con querer ir a ver esas películas. Pero
hoy en día yo me he dado cuenta que en televisión, en horarios del mediodía, que es horario infantil, hay películas que contienen muchas más escenas violentas, salvajes, de sangre, que esas películas que en ese tiempo eran para mayores de 18 años y las clasificaban advirtiendo que esto te podía herir la sensibilidad. Hoy en día nos hemos insensibilizado y el ser humano para sorprenderse cada vez tiene que ser algo más bestia, tiene que ser ahí algo más sádico, hay que buscar los extremos para satisfacer las ganas que el hombre tiene de ver cosas. Bueno, una crucifixión era un espectáculo público, donde no ocurría todo instantáneamente, la muerte iba llegando lentamente. A veces los crucificados morían después de varios días estar colgando de una cruz. Juan se acuerda de los rombos, sí, eso era en la televisión. En la televisión, cuando estaban echando un programa para mayores, si era un rombo que aparecía en una esquina de la televisión, quería decir que era para mayores de 14 años. Si había 2 rombos, era para mayores de 18. Muy bien, Juan, te veo ahí fino, estás atento. Pues la cruz era una muerte maldita. Se usaba principalmente para esclavos, para los peores criminales, para los desertores militares y para los traidores. Rara vez se crucificaba a un ciudadano romano. Pablo era ciudadano romano, entonces a él le cortaron la cabeza, porque a un ciudadano romano difícilmente se le crucificaba. Un ciudadano romano tenía derechos, aunque fuese un delincuente, se tenía miedo de tratar según de qué manera un ciudadano romano. En cambio, Pedro sí murió crucificado y según la tradición dice que murió cabeza abajo, crucificado cabeza abajo, porque él mismo dijo que no era digno de morir como su Señor y pidió que le crucificaran cabeza abajo. Bueno, eso dicen las crónicas históricas, es posible que fuese así. Entonces, los inventores de la crucifixión, decían que una persona que había hecho algo malo, terrible, lo peor, no merecía morir en la tierra, porque estas culturas fenicias y persas creían que la muerte en la tierra era algo que contaminaba la misma tierra, ya que ésta era un lugar sagrado. A la tierra se le atribuían poderes y la tierra es algo sagrado. Entonces inventaron la forma de morir en la cruz para ejecutar a la persona, al maldito, para que muriese alejado del suelo, para que no estuviese en la tierra. Entonces se crucificaba en la cruz y ya estaba despegado unos metros de la tierra. Entonces era una señal de que el que moría es maldito, no merece estar ahí muriendo de otra manera. Entonces se dice que los romanos adoptan esta forma de muerte en la cruz y que llegaron a crucificar a más de 30.000 judíos. Bueno, eso es mucha gente. El emperador Tito dice en su entrada, después de que los judíos se rebelan contra el imperio romano, hay una revuelta y el emperador Tito viene y entra en las tierras bíblicas, en Jerusalén. Se cumplen las palabras de Jesús cuando dijo: ¿veis este templo? Os digo que no quedará piedra sobre piedra. Bueno, pues fue el emperador Tito con sus legiones el que destruyó el templo de Jerusalén. Y dicen que este emperador llegó a crucificar tantos judíos en esos días que se agotó la madera de todos los montes que rodeaban Jerusalén. Esa madera se utilizaba para crucificar gente y se llegó a agotar incluso la madera para fabricar cruces. La cruz era para lo peor. Y hermano, recuerda que Cristo escogió esa forma de muerte para morir. Dios escogió, no fue un accidente que Cristo fuese crucificado. Él escogió qué tiempo era el que Cristo iba a venir al mundo. No fue casualidad que Cristo nació en ese contexto del Imperio Romano. Podía haber nacido en el contexto del Imperio Griego o podía haber nacido después de que el Imperio Romano ya estaba en declive. El emperador Constantino, en el año 300 y pico, él estableció que el cristianismo se convertía en la religión oficial del imperio. Bueno, pues Cristo podía haber venido cuando ya Roma estaba más predispuesta a creer.
bueno, hubiese sido la historia diferente, ¿no? Pero no, el momento fue ese y fue el que Dios quería, por un montón de cosas, por un montón de circunstancias que se daban en ese momento. Pero cuando Él vino también escogió que la muerte iba a ser de cruz. Así que esto no fue un accidente. Cristo vino y dijo que a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder de mí mismo para darla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces Él anunció que moriría y Él anunció que resucitaría. Jesús dijo, el que no toma mi cruz, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Cuando la gente oía eso, las palabras de Jesús, entendían que tomar la cruz era algo realmente costoso, era un peso notable. Porque hoy en día decir voy a tomar la cruz para seguir a Jesús ha perdido un significado, ha perdido trascendencia. Para nosotros la cruz se ha convertido en un símbolo, en muchos casos es un objeto de adorno, es una joya. Algunos cristianos dicen, sí, mira, yo ya llevo mi cruz, ¿ves? Aquí la llevo colgadita al cuello. Bueno, cuando Jesús dijo el que no toma su cruz y me sigue, no se refería a eso, evidentemente. Estaba hablando de algo muy duro de escuchar, porque la cruz era un lugar de tormento, un lugar de ejecución, un lugar donde se mataba a lo peor. Era un lugar donde morían los traidores, los rebeldes, los peores asesinos, los esclavos. Entonces Jesús escogió morir en ese lugar, en una cruz. El que no toma su cruz y me sigue, y algunos se sentían ofendidos y otros entendían. Cristo está pidiendo un sacrificio. Nos está pidiendo realmente algo que nos va a costar hacer, tomar una cruz para seguir a Jesús. La cruz era muerte. Tomar tu cruz era aceptar que podrías morir por causa de seguir a Cristo. Hoy en día en nuestros países pues la cosa se suavizó. Ser cristiano no representa que podamos morir por ser cristianos. Hay libertad y podemos hablar con libertad. Mira, estamos ahora mismo predicando la cruz de Cristo a través de un medio social y puede llegar esta palabra a millones de personas sin ningún límite. En principio, Facebook nos va a censurar a no ser que dijésemos cosas ofensivas o delictivas. Entonces, tenemos libertad para poder predicar la cruz de Cristo. Y quizás eso ha hecho que le restemos importancia a esa predicación, y es algo que no podemos perder de vista. Por eso predicamos la cruz de Cristo, lo que ocurrió hace más de casi 2000 años, lo que ocurrió hace casi 2000 años, cuando Cristo tuvo que pagar un precio tan alto. Pablo llega predicando la cruz de Cristo. A donde él quiera que iba, predicaba la cruz de Cristo. Y yo me imagino la gente cuando escuchaban ese mensaje, el impacto que debía tener sobre ellos. Porque él llegaba y anunciaba que mi Señor murió en una cruz. ¡Wow! Eso tenía que ser algo chocante, ¿no? Vamos a hablar un poco más de eso, pero voy a volver a los versículos que leímos antes, en el capítulo 2, bueno, un poquito antes de eso, cuando hemos leído el 18, el 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es, a nosotros es poder de Dios. Quiero hacerte notar lo que dice a continuación Pablo. Pues está escrito, y va a citar al profeta Isaías, capítulo 29, versículo 14. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque, por lo que estábamos diciendo, porque esa predicación era algo que zarandeaban los principios de cualquiera. Que tu Señor ha muerto en una cruz, ¿cómo es posible? Que Dios se hizo hombre y murió en una cruz, pero esto no se podía basar en sabiduría de hombres. Por eso estaba escrito en Isaías que en este tiempo se iba a cumplir, cuando Cristo muriese, el Mesías, se iba a destruir la sabiduría de los sabios y se iba a desechar el entendimiento de los entendidos. Porque no podemos aceptar con lógica lo que Cristo hizo. El hecho de que Él muriese en una cruz nos desborda. Es algo que no podemos llegar a comprender racionalmente. ¿Por qué, Señor, tuvo que ser así? Sí, no, yo conozco el principio teórico según la Biblia me lo explica,
que en ese lugar de tormento tenía que morir yo, porque nuestros pecados han sido tantos que la ejecución que merecíamos era la peor. Dice que todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, por cuanto todos han pecado, todos tienen que morir. Entonces aquel lugar estaba destinado para nosotros. Es lo que nos hubiese correspondido, morir de la forma más vergonzosa por todos nuestros pecados. Por eso Cristo escogió esa muerte para ocupar nuestro lugar. Pero aún y sabiendo todo eso, aún me va a seguir costando entender cómo pudo ser así. ¿No había otra forma? ¿No había otra ejecución más suave? ¿No pudo ser de otra manera? El pecado es maldición en nuestras vidas. Cristo por nosotros se hizo maldición. El pecado provoca un sufrimiento inhumano, indescriptible en la humanidad, y por ese motivo Cristo cargó con todo ese sufrimiento sobre sí mismo, sobre nosotros. Y Pablo sigue argumentando, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Porque ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto sí que ahora yo empiezo a entenderlo. No se puede conocer a Dios por medio de la sabiduría de los hombres. Es complicado poder llegar a comprender a Dios, porque Dios es mucho más que todo lo que nosotros podamos asimilar. A través de la historia, los filósofos, los grandes filósofos griegos y de otras culturas y otros tiempos, trataron de razonar y trataron de comprender a Dios. Se planteaban grandes cuestiones, dilemas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el hombre? ¿Dónde está Dios? Si Dios creó las cosas, ¿cómo Dios nos ha hablado? Y se llegaban a plantear cuestiones filosóficas, pero por mucho que pensaban y filosofaban, siempre estaban muy lejos de tratar de comprender a Dios, hasta tal punto de que de pronto ahí un filósofo decía, solo sé que no sé nada. Fíjate, ¿no? Después de tanto filosofar, qué buena conclusión, solo sé que no sé nada. Creo que fue Aristóteles quien dijo eso. Solo sé que no sé nada. Bueno, esa es la locura de tratar de comprender a Dios por medio de la sabiduría humana. Por eso los hombres dicen, Dios no existe. Por eso los hombres crean a Dios a su imagen, conforme a su punto de vista de las cosas. Pero ahí está lo ilógico, la locura de la predicación. Cuando los griegos, los judíos, en ese tiempo escuchaban a Pablo y a los apóstoles, los primeros cristianos, predicar a Jesucristo, ellos decían, esto es una locura, es algo loco, es algo que no tiene sentido. Dice en el versículo 22, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Ellos querían, los judíos como buenos religiosos decían, bueno, queremos ver las señales, los milagros de que esto es de Dios. Los griegos como grandes filósofos decían, queremos escuchar sabiduría, palabras sabias. Pero nosotros, dice Pablo, versículo 23, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El judío tropezaba en la doctrina de la cruz. No puede ser que Cristo murió en la cruz. Dios muriendo en la cruz, el Mesías, no puede ser, eso es una barbaridad. Tropezaban ahí. Los griegos decían, no, eso es una locura. ¿Tu Dios ha muerto en una cruz? Eso es de locos, tú estás loco. Y todos los que creen eso son locos. Cristo crucificado es una locura que no tiene por dónde cogerlo. El Rey de Reyes crucificado, el Todopoderoso crucificado, el Creador del universo crucificado, el Omnisciente, el que todo lo sabe, ha sido crucificado. ¿Cómo puede ser? Pablo les predica al Cristo crucificado. Es lo que tú y yo, hermanos, seguimos predicando hoy, después de ya unos cuantos siglos. Cristo
murió en una cruz por nosotros. Intenta meterte un poco en la piel del judío y del gentil de ese tiempo. Hay que reconocer que era un mensaje un poco extraño. Mi Dios nació en un pesebre, un lugar donde comen los animales. No había para ellos lugar en el mesón, habían ido hasta su ciudad natal, a su pueblo natal, Belén, para ser empadronados por orden del emperador, de Augusto César. Y ellos llegan, no hay lugar en el mesón y les permiten, porque María está a punto de dar a luz, les permiten, bueno, cobijaros, refugiaos ahí en el corral donde están los animales. Y en un pesebre nace Cristo. Entonces imagínate, tu Dios, ahí está pensando el griego o el judío. Así que me estás contando que tu Dios nació como un bebé de una mujer en un pesebre, que creció en el anonimato, vivió 30 años de su vida sin que nadie supiese nada de él. ¿Qué es lo que hacía? Pues estaba en una familia, su padre carpintero, por lo tanto él seguramente se ocupó en ese oficio. Por eso cuando Cristo vuelve a Nazaret dicen, ¿pero no es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? No, o sea, la gente se sorprendía. ¿Por qué? Porque estuvo 30 años viviendo como un hombre más, como un niño, un jovencito, un hombre, con su familia, ocupándose de las cosas de su casa, no hizo milagros en ese tiempo, no predicó un mensaje notable en ese tiempo. Entonces fíjate, nació en un pesebre, en una familia humilde, vivió y creció en el anonimato, su profesión como la de su padre carpintero. Después, de pronto, en un momento dado de su vida, con 30 años, empieza una campaña, un ministerio público, empieza a predicar. Para ello escoge a 12 hombres. Esos 12 hombres, pues, no eran, podríamos decir, el equipo ideal. Si tú le contratas a una empresa de selección de personal y les explicas lo que quieres hacer, mira, yo quiero comenzar un movimiento que revolucione todo el mundo, quiero llegar hasta los confines de la tierra con un mensaje, y tú le dices, seleccióname a 12 hombres para este fin, mira, ninguno de los 12 estaría calificado, los iban a quitar a todos. Bueno, como alguien una vez imaginó, la empresa quizás le diría a Jesús, bueno, hay uno que no cumple todos los requisitos, pero tiene un perfil más adecuado. Su nombre es Judas. Es ambicioso, es un hombre que tiene grandes pretensiones, que, bueno, precisamente fue el que falló. Entonces, el equipo tampoco era lo más ideal, era algo que fracasó. Pero encima el mensaje de Cristo nace en un pesebre, en una familia humilde, vive en el anonimato, a los 30 años empieza un ministerio público, escoge a 12 hombres que fracasaron y termina muriendo en una cruz, en un lugar de pura maldición, donde morían los peores, los peores. ¡Buah! ¿Y ese es tu mensaje, Pablo? ¿Y qué pretendes que hagamos? ¿Creer en eso? Mira lo que dice el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, los llamados no tienen raza, no tienen fondo cultural ni religioso. Cualquiera llamado y que escucha la voz de Dios pasa de muerte a vida. Mas para los llamados así judíos como griegos, y ahí estás tú, mi hermano, que me estás escuchando en esta tarde, tú eres uno de los llamados. No era locura, era Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahora da otro argumento aquí Pablo acerca de esos llamados. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esta carta la están leyendo a los corintios. Hermanos, venid, juntaos todos. Vamos a leer la carta que Pablo nos ha escrito. Esta carta es para ti hoy. Así que mis hermanos, mirad, hermanos, vuestra vocación. Sentaos, atentos, mira lo que Pablo nos dice. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En ese momento ya todos están moviendo las cabezas. Bueno, sí, venga, va. No somos muy sabios. Bueno, nobles, no, hombre, nobles no, tampoco. Ni poderosos, bueno, pues tampoco somos muy poderosos. Y de pronto Pablo nos dice, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo... ahí algunos ya levantaron la mano. A ver, hermano, ¿eso ha escrito Pablo ahí en la carta? Sí.
Nos está llamando necios, nos está llamando débiles, nos está llamando viles. Hombre, Pablo, te estás pasando, ¿no? Nos estás ofendiendo. Pero espera, que había algo más. Y lo que no es, os ha escogido a vosotros que no sois nada para deshacer lo que es. Pero a ver, ¿alguno entre vosotros se pensaba que era otra cosa? ¿Alguno teníais grandes pretensiones en este mundo? Es que yo. ¿Sabes lo primero que hace Dios cuando viene a tu vida con el mensaje de su evangelio? Es coger al yo y tirarlo por el suelo y pisotearlo. Porque no podemos presumir de nada, somos pecadores. Estamos separados de la gloria de Dios. Nuestras obras solo han sido obras de inmundicia, dice la palabra. No merecemos nada que venga de Dios. Pero ese es el gran mensaje, que siendo lo que somos, que siendo pecadores, que siendo, cada uno sabéis vuestra historia, vuestros pensamientos más ocultos, cada uno sabréis de dónde Dios os sacó, que siendo nada, siendo un cero a la izquierda, a Dios no le importó. Dios vino a este mundo para morir por nosotros. Por eso la cruz, porque era el lugar donde moría lo peor y ahí tendríamos que haber muerto cada uno de nosotros. Pero fue Cristo el que murió en nuestro lugar, para que tú ya no tengas que morir, para que tú recibas la vida eterna, el regalo de Dios de la salvación. Ese sí es un buen mensaje y eso merece un aplauso. Si estuviésemos en vivos diría darle un aplauso al Señor porque Él se merece nuestro más grande aplauso. Si queréis aplaudir, aplaudir. Podéis poner palmas ahí escritas, pero yo le aplaudo al Señor, le doy toda la honra, el honor, la gloria. Y hermano, difícilmente un día me exaltaré a mí mismo y me veré como algo muy especial, porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé que lo único que a mí me podía esperar, según mis obras, era la muerte más terrible. Pero Dios nos sacó de nuestra inmundicia y nos dio un nuevo nombre. Todo lo hizo Él. Nosotros no tenemos ningún mérito. Si Dios te usa algún día para cosas grandes, espero que no te olvides de eso. Nunca nos podemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Estamos perdidos para siempre, sin posibilidad de por nosotros mismos cambiar esa situación. Y Él nos dio vida. Todo el mérito es de Él. Por eso Pablo está argumentándole aquí a los corintios. Y Él los escogió, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie pueda decir, Él me escogió por mis dones, Él me escogió por lo bueno que yo soy, Él me escogió porque fíjate mis cualidades y no, te escogió por pura misericordia, te escogió porque aunque no te lo merecías, Él te amó, Él te ama. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, versículo 30. Por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahora es cuando viene el primer texto que leemos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora yo entiendo más, al haber visto el contexto, por qué Pablo dice eso. Pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo daba ejemplo. Él tenía de qué gloriarse según la carne. Fariseo de fariseos, hijo de fariseos, celoso de guardar la ley de Dios, llega a decir irreprensible. Nadie le podía decir, aquí fallas, Pablo, Saulo. Era un hombre que tenía estudios, había estudiado a los pies de los mejores maestros de la época. Era un hombre con reputación, con títulos, con carrera, con prestigio. Pero se dio cuenta que cuanto para mí todas estas cosas eran ganancia, dice él, las he tenido como basura, como pérdida por amor de Cristo. Y ahora él, cuando viene, no viene amparándose en sus palabras sabias de humana sabiduría, sino que viene con debilidad y mucho, dice, mucho temor y temblor. A mí me sorprende predicadores de este tiempo, profetas de este tiempo, apóstoles de este tiempo, que les oigo hablar
sin la menor pizca de temor ante Dios, ni esa dependencia de Dios en debilidad. Para empezar, si tú eres un apóstol o predicador de este tiempo, tienes que predicar así, con autoridad, tienes que poner la voz así, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Tienes que poner ahí efecto, ¿no? Que se vea que... Y tienes que gritar, y tienes que reclamar, y tienes que ordenar, y tienes que decretar, y tienes que... El mensaje, la fuerza del mensaje no está en las formas, está en la palabra de la cruz. Es poderosa, aunque siga siendo locura para muchos, es una palabra poderosa. Y yo pues me identifico cuando dice que no sois muchos, que sabios, que sois los necios del mundo, lo menospreciado, los viles, pues sí, claro, eso éramos. Pero Dios nos ha dado un nuevo nombre, una nueva identidad. Pablo está viendo lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Hombre, Pablo, para ya, que nos estás dejando fatal. Bueno, ahora sois especiales en las manos de Dios. Él os amó, os ha dado un nuevo nombre. Ahora sois algo especial en Él. Mira, estos días son peligrosos. Estos días no me paran de compartir vídeos a través del WhatsApp, del Messenger, de sitios. Muchos hermanos me comparten vídeos. Pastor, mire esta palabra, qué poderosa. Otro por allí, pastor, mire esta profecía que dio la hermana o el hermano tal. Pastor, y yo lo escucho esos mensajes y digo, ay Señor. Bueno, oportunismo en tiempos complicados como los que vivimos, tiempos en los que la gente tiene miedo, porque no solamente lo que está ocurriendo, estamos en un momento que hay temor, hay una pandemia a nivel mundial que todavía ni se sabe dónde vamos, porque nos dijeron 15 días de confinamiento, alargamos a un mes, ahora ya vamos un mes y medio y todavía no se sabe dónde está el fin. Hay mucha preocupación por la economía, por la calidad de vida, qué pasará después de esto. Ya son muchos que preguntan ¿y qué va a ocurrir cuando todo esto vaya pasando? Primero, ¿saldremos de esto? Se habla de que no habrá vacuna hasta más de dentro de un año, que puede volver otra oleada, que hay algunos que se infectaron y se pueden volver a reinfectar y no sé qué. Y hay miedo. Y cuando hay miedo siempre salen los oportunistas. Y tristemente dentro del mundo cristiano hay mucho oportunismo. Yo no sé la motivación ni voy a comentarla porque para eso ya el Señor juzga. Yo no juzgo a las personas, yo juzgo los hechos y lo que se dice. Ahí sí que tenemos que juzgar. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ver los frutos y discernir. Por sus frutos los conoceréis. Entonces yo escucho las palabras y las palabras son sometidas a juicio a la luz de la Biblia, no según mi propio juicio, sino lo que la palabra de Dios dice. Y hay mucho oportunismo porque aprovechamos el miedo de las personas para llevar nuestro mensaje, nuestra profecía. Y de pronto en estos días vas a ver un montón de vídeos por ahí. Hermano, sé prudente, no creas cualquier cosa. No te dejes influenciar ni afectar por los oportunistas. De pronto aparece por ahí. Esta tarde estaba viendo un vídeo de me lo envió un hermano por WhatsApp y era de una mujer que estaba diciendo, anoche el Señor me dio unas palabras. Entonces Dios me dijo anoche, siéntate y escribe lo que te voy a decir. Y entonces yo me senté y lo escribí, y os voy a leer lo que escribí porque no quiero ni añadir ni quitar nada de lo que Dios me dijo. Y entonces yo os voy a leer y empieza ahí a leer, porque el Señor dice que vienen tiempos muy difíciles, y en estos tiempos difíciles, y empieza a leer ahí una cosa que supuestamente Dios le dijo anoche a ella. A ver, pero... Y hay un montón de gente que lo cree eso. Mira, el Señor ya te habló. Está escrito. ¿Has leído antes cuando Pablo estaba hablando? Capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito, dice Pablo. Destruiré la sabiduría de los sabios. Esto ya está escrito. Terminó de escribirse con Apocalipsis. Y allí al final de Apocalipsis dice que no se puede añadir ni quitar nada de lo que está escrito. Hay muchos engañadores en este tiempo. Todo el Nuevo Testamento está lleno de advertencias.
Vendrán tiempos peligrosos, tened cuidado porque muchos burladores surgirán, muchos engañadores, falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. Saldrán diciendo un mensaje. Dice, por tener comezón de oír, la gente le gusta escuchar cosas nuevas, nos gusta vivir en lo sobrenatural, nos gustan mensajes que no sea lo de siempre. Bueno, es que el mensaje de la cruz ya estamos cansados de escucharlo. Bueno, pues ese mensaje es el que tiene poder para salvación, no nuevas filosofías, no metafísica, no psicología humana. Hoy en día los púlpitos están llenos de mensajes de todo tipo para satisfacer esa comezón de oír que la gente tiene. Pero de eso nos advertía la Biblia, tened cuidado porque muchos vendrán engañando. Dice la Escritura, lobos disfrazados de oveja, si puede ser engañarán al rebaño de Dios, aun a los escogidos. Hermano, tú no te puedes dejar mover de tu sitio. La sana doctrina, la palabra de Dios, esto está escrito. Pero claro, ahí estaba también escuchando a un predicador que hablaba, los temas te vas a dar cuenta que siempre van a ser los mismos. Estaba predicando sobre la estatua de Nabucodonosor, la visión que él tuvo, y estaba diciendo lo que representan los pies, el barro y el hierro, y estaba diciendo cosas que yo pensaba, ¿y de dónde saca todo eso? ¿De dónde se inventó? Porque la Biblia no dice eso, que si el barro significa Israel y que si el hierro significa la falsa doctrina y que no sé qué. Yo pensaba, ¿y de dónde deduce esas cosas? Normalmente a este pues, se le notaba, ¿no? Normalmente son hermanos que, bueno, hermanos entre comillas, no sé yo, no. Pero normalmente su forma de hablar, siempre se tienen que ir hablando para tener el auditorio así metido en el tema, ¿no? ¿Y cuántos de aquí me van a decir un amén? Que no te oigo y dilo. ¿Y cuántos de aquí me están entendiendo? Ahora veo que estás entendiendo. Y ahora que no sé qué. Y usan siempre unas muletillas, unas formas para tener ahí a la gente en, y el tono de voz. Y hay que poner así la voz trascendente, ronca. Palabras de humana sabiduría, hay que utilizar palabras técnicas, hay que decir cosas sorprendentes, hay que decir Dios me dijo y esta es la profecía para este tiempo y tal. Y hermano, no te dejes mover de tu fe y de lo que está escrito, porque la palabra de Dios es locura para muchos, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees la palabra de la cruz, solo tienes dos opciones, o pensar esto es una locura, o creer y salvarte. Y espero que sea la segunda cosa, evidentemente. Solo te digo eso, sed prudentes. No creáis todo lo que se dice, someted a juicio con la Biblia, la palabra de Dios abierta en vuestras manos. Suena todo como muy espectacular. Seguramente yo tendría más oyentes en este momento si mi prédica fuese así. Hubiese comenzado esta tarde el estudio diciendo, hermanos, anoche Dios me habló, estaba en mi cama antes de dormirme y de pronto sentí que mi habitación se estremecía y sentí miedo y pensé qué está ocurriendo y no entendía y le dije, Dios, ¿qué está pasando? No entiendo, siento algo especial, siento tu presencia y de pronto escuché que Dios me decía, escribe unas palabras, quiero que mañana se las digas a mi iglesia, quiero advertirles de lo que viene en el mundo, porque miles van a creer en estos días, miles se van a volver atrás y no sé qué. Si yo te predico así, oh, eso suena espectacular, ¿verdad? Que Dios me habló. Lo primero sería preguntarme quién soy yo para que Dios me hable. Dios habló ya a través de su palabra. Entonces, tengamos cuidado. El sensacionalismo arrastra multitudes, pero a mí no me interesa predicar la mentira, ser un hipócrita. A mí no me interesa desviarme de la única predicación que quiero traer. Quiero ser como Pablo. No me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a este Jesucristo, a este crucificado. Sí, como hombre me preocupan los resultados. Hombre, si alguien me pregunta cómo te gustaría que fuera tu iglesia, pues claro, me gustaría que tuviese 10.000 miembros, por supuesto. Pero si son verdaderos cristianos, si son 10.000 miembros y están ahí por recibir su milagro, porque las luces, los focos, el espectáculo de 20.000 vatios, la puesta en escena y todo lo que rodea es lo que les atrae, entonces no me interesa. Como decía
mi hermano José Pablo Sánchez cuando él me predicó el Evangelio en el año 1981. Y una de las canciones que él había compuesto, que cantaba, era una que decía: no quiero grandes templos donde la carcoma. O la cantaría, pero después decís algunos: no quiero grandes templos donde la carcoma. Y decía la letra: corroa día a día los ladrillos viejos y el tiempo la erosiona. Y el coro de la canción decía: dame 4 paredes como las que ahora tengo y corazones sinceros, listos para alabar. Las apariencias son muy bonitas, grandes templos, multitudes aclamando a Dios, emocionados todos con lágrimas en los ojos, pero eso también ocurre en el mundo, en un concierto de heavy metal y en una manifestación de pura idolatría, de romerías y de peregrinaciones y exaltando, idolatrando a hombres, a personas. La Biblia dice que pocos son los que entran por la puerta estrecha. Es una puerta que no es hermosa en apariencia, es una puerta costosa. Tomar la cruz de Cristo para seguirle es algo que implica renuncia, sacrificio, entrega. Y no es fácil, hermanos. Pero no hemos sido llamados a tener tesoros en esta vida, no hemos sido llamados a que nuestro nombre brille entre las multitudes y nos convirtamos en superestrellas en la iglesia, superestrellas del espectáculo religioso. Hemos sido llamados a predicar la cruz de Cristo, con lo que eso representa: dolor, sufrimiento, sangre, muerte. Predicar la cruz de Cristo implica un precio también en este tiempo. Implica el precio de que seguramente nunca me van a seguir multitudes al escuchar mi predicación. Pero no es mi predicación, es la predicación de Pablo, de Pedro, de hombres que dieron su vida por esa causa. Es la predicación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la predicación que salva, no es otra. No es la predicación que satisface el oído. Es la predicación que te pone el dedo ahí donde duele y te dice: niégate a ti mismo, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Y termina el texto, el capítulo 2, versículo 4 y 5, diciendo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No es una predicación persuasiva, es una predicación poderosa. ¿Por qué? Porque tú vas a ver el mayor milagro que ocurre, que es que una persona malvada, un asesino, un criminal, un ateo, un adúltero, un mentiroso, un egoísta, ególatra, de pronto ocurre algo en su vida y se convierte en un siervo de Cristo. Ese es el mayor milagro, que nosotros como éramos dejamos de ser eso y nos convertimos en una nueva creación. ¿Qué milagro puede haber más grande que eso? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si predicas la cruz de Cristo, escúchame bien, esto no es popular. El mundo no te va a premiar por eso. No te van a dar un Grammy en la entrega de los premios a los mejores cantantes. No te lo van a dar. Porque la predicación de la cruz no es popular. No es un mensaje que agrade. Ahora, si tú haces canciones cristianas que están tan adornadas que costaría ver la cruz de Cristo por algún sitio, bueno, pues a lo mejor sí que te premian. Pero si tú predicas la muerte de Jesús, su resurrección, el pecado, el arrepentimiento, la sangre de Cristo derramada, difícilmente el mundo te va a reconocer. No te van a dar un Grammy, no te van a dar un premio. En el mundo de la música cristiana dan los premios arpas. No te van a dar muchos premios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es confrontación. Cuando tú hablas del Evangelio le estás llamando a las personas: sois unos pecadores. Y eso no le gusta a la gente escucharlo. Cuando tú hablas a las personas y les dices: ¿cuántos mentirosos hay aquí en este lugar? ¿Cuántos adúlteros? ¿Cuántos estafadores? ¿Cuántos? La gente se ofende. ¿Me está llamando pecador? ¿Me está llamando estafador? ¿Mentiroso? ¿Adúltero? ¿Corrupto? La cruz no fue un show, no fue un espectáculo, no fue divertido, hermano.
La cruz no fue un lugar donde la gente escuchó y quedó satisfecha y dijeron, ¡wow! La cruz fue la demostración de amor más grande que se ha hecho en este mundo. ¿Has entendido este mensaje, hermano? Espero que sí. Porque tú dices, yo ya soy cristiano, sí, pero Dios nos sigue hablando aún después de años de ser cristianos. ¿Has entendido el mensaje? Yo he tratado de transmitirlo así como lo vi ahí en la Biblia y confiando que el Espíritu Santo fuese el que nos guiase. Hoy la iglesia se ha convertido en un espectáculo, pero el mensaje sigue siendo el mismo de ayer. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con el mensaje que Dios puso en tus manos? ¿Qué harás con la predicación del Evangelio de la cruz? Esto es un reto solo para valientes, para cristianos verdaderos, porque el mundo te rechazará, y escúchame bien, muchos que se llaman cristianos también te rechazarán. Te dirán que estás anticuado, que estás pasado de moda, que eres un radical, que la predicación del Evangelio se tiene que renovar, que tenemos que incorporar cosas nuevas en nuestra forma de predicar para llegar a la gente en este tiempo. Se va a llegar a plantear que el fin justifica los medios. Convirtamos la iglesia en un espectáculo para atraer gente y así pues conseguimos que vengan y escuchen la Biblia. Hermano, bíblicamente hablando, el fin no justifica los medios. La cruz de Cristo tiene que seguir siendo predicada. No sé si hoy está escuchando, muchos días veo que está ahí entre los que escuchan, un hermano que un día me compartió que cuando llegó a una iglesia él y su esposa, no digo nombres porque respeto la intimidad, pero un día me compartió él que después de estar ahí varios domingos predicando en su nueva iglesia, uno de los líderes, alguien le dijo, hermano, mira, no hace falta que prediques tanto de la cruz de Cristo. Tienes que tener una predicación más innovadora, más actual. Hermano, hemos sido llamados a predicar la cruz de Cristo, sino ¿qué vamos a predicar? Dios te ha escogido entre lo necio del mundo, entre lo vil del mundo, entre lo débil del mundo, entre lo menospreciado, entre lo que no es. Él te escogió para hacerte sabio y poderoso. Él te ha llamado a que seas un hombre, una mujer de fe, de integridad, de valentía, donde tu vestidura sea la santidad. Josué le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo vais a ser negligentes? ¿Hasta cuándo vais a ir dejando las cosas importantes pasar? Y Josué le dijo al pueblo, mira, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. ¿Has mirado a la cruz de Cristo? ¿Qué ves en la cruz de Cristo? Yo me veo allí muriendo con Jesús. Veo que mi vida vieja pasó. He muerto con Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y después de la cruz pasó algo más, pero de eso vamos a hablar en estos próximos días. Porque estamos en plena Semana Santa. Si Dios quiere, vamos a seguir hablando de esto. Mañana sábado vamos a hablar de la cruz también, de la crucifixión. Vamos a hablar de la escena, lo que pasó, lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Vamos a ver eso. Y el domingo vamos a hablar de algo grandioso. Y es que Cristo resucitó. Un domingo, pues de hace ya casi 2000 años, Cristo venció la muerte y resucitó. Mi hermano, mi hermana, queridos, espero que la palabra de la cruz esté siempre en tu boca, porque ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hemos sido llamados para predicar a Jesucristo y a este resucitado. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te colme de bendiciones, te llene de sabiduría. Esa es una de las principales cosas por las que yo oro y le pido por mis hermanos, como hacía el apóstol Pablo, que Dios te llene de sabiduría, de conocimiento y de inteligencia espiritual, que te ayude a comprender la dimensión del amor de Cristo, su anchura, su longitud, su profundidad, su altura,
que podamos comprender realmente que el poder de Dios no está en tratar de ir por ahí haciendo milagros y mostrar cosas sorprendentes, metafísicas, espirituales, que el poder de Dios está en predicar esto, en sostenernos, afianzarnos sobre esto, porque la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es poderosa para transformar las vidas de todos aquellos que escuchen. Y eso es lo que está pasando en nosotros cuando predicamos la palabra. Y eso es lo que puede hacer que los incrédulos llegue un instante en sus vidas en el que decidan creer en Jesucristo como su Salvador personal. Comparte la palabra, comparte un vídeo, comparte un versículo, háblales a tus familiares, a tus amigos, mándales un WhatsApp, un mensaje. Diles que en plena Semana Santa estás orando por ellos para que entiendan la locura de la predicación. Hermanos, un fuerte abrazo. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Volvemos a la hora de siempre, a las 8 de la tarde. Mañana sábado 11 de abril, a las 8 de la tarde estamos aquí para intentar escuchar la voz de Dios, que Él nos hable, dejar un corazón dispuesto a recibir su palabra. Que esta noche paséis una buena noche, que descanséis y seguimos en la carrera, seguimos en la lucha, seguimos en esta batalla. Muchas gracias a todos, correspondo a vuestros saludos, Beatriz, José María, gracias también a cada uno por estar aquí, un abrazo para todos, que Dios os bendiga y os guarde, que Él esté siempre con vosotros. Un abrazo.